Respecto a la decoración interior y al mobiliario, el estilo denominado Biedermeier, nombre de un personaje literario arquetipo de la pequeña burguesía, expresó el sentido intimista de los tiempos de Goethe, su gusto por la claridad clásica y la comodidad holandesa. En escultura, Gottfried Schadow, autor del famoso grupo de la princesa Luisa y su hermana, señala la transición al gusto neoclásico, con artificios visualistas y filigranas de espíritu rococó. La obra de Christian Rauch, que trabajó en la ornamentación escultórica del Valhalla, se inserta ya en la problemática de Canova. En cuanto a la pintura, el espíritu intimista, recogido y poético de la época de Biedermeier tuvo su más exacto exponente en la obra prerromántica de Philipp Otto Runge, quien en los primeros años del siglo XIX pintaba escenas familiares y visiones simbólicas del paisaje con minucia y formas urgentes y ceñidas. En el XVIII, Madrid fue el núcleo de una arquitectura moderadamente neoclásica. Ventura Rodríguez, académico en la iglesia de San Marcos, hizo un esfuerzo purificador en el Palacio de Liria, 1770. Su arte corresponde al momento colosalista, paralelo al de Soufflot en París, y según esta tendencia levantó en la Catedral de Pamplona un pórtico colosal exento. El arqueologismo purista tuvo su principal representante en Juan de la Villanueva, autor del Museo de Historia Natural, en la actualidad Museo del Prado, edificio en el que se combinan la piedra berroqueña y el ladrillo. Del mismo sentido informa la obra de Francisco de las Cabezas, autor de la Rotonda de San Francisco el Grande en Madrid. Si la escultura española de este momento careció de relieve, no dejó de ofrecer cierto interés su inserción en la vida cívica a través de las graciosas fuentes de Madrid. La pintura se hallaba asimismo limitada al pintoresquismo de algunos costumbristas como Peret y Carnicero y al simple bodeguismo de Meléndez, hasta que apareció la figura extraordinaria del aragonés Francisco de Goya, uno de los pintores señeros de todas las épocas, cuya obra, sin precedentes y sin ambiente, no tiene otra explicación que un genio personal fuera de lo común. Goya fue un apasionado de la vida y del drama del hombre, pero no por ello olvidó que su lenguaje, hecho de color y grafismo, era previo al contenido histórico y psicológico de sus pinturas. Trató todos los géneros y todos los temas, lo fantástico y lo real, lo trágico y lo cómico, lo palaciego y lo plebeyo, lo brillante y lo tenebroso. Unas veces expresó la serenidad, otras la locura. En sus grabados, los caprichos, los desastres de la guerra, la tauromaquia, se nos muestra como un grafista dominador de los blancos y negros, del trazo fuerte y del delicado. En sus pinturas obtuvo de la luz y del color una energía, un impacto, un verdadero choque emotivos singulares. Fiel a la realidad visible, Goya tuvo la valentía de ofrecernos con su Maja desnuda, 1804, el primer desnudo auténtico de la pintura española, en cuadros como La carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa, o bien en los grabados de los desastres de la guerra, plasmó la historia trágica de su tiempo. Su vinculación a la vida popular aparece en sus principales pinturas, en las que majas y chisperos, pícaros y mendigos, viejas y chiquillas constituyen un canto a la verdad, mientras que las grotescas efigies de Carlos IV y la reina María Luisa ilustran bien a las claras sobre las cualidades de la familia reinante. Expresión de su amor a la libertad fue no sólo esta crítica de los sucesos reales, sino también su aceptación de lo soñado o imaginado. Como el suizo Fuseli o el inglés William Blake, Goya fue un pintor de sueños y de caprichos, visiones negras, patéticas, flotantes, monstruosas, embrujadas, compensación psicológica de sinrazón a su fe clara en la razón. En comparación con su genio apenas cuenta la obra de los postreros neoclásicos españoles, como el davidiano José de Madrazo. Por lo que respecta a Portugal, el norte del país constituyó la sede de un pintoresco barroco religioso, rayano en el rococó. A raíz del terremoto del año 1755 se inició una reconstrucción neoclásica de Lisboa, bajo los auspicios del Marqués de Pombal. Monumento notable de este momento es, por ejemplo, la grandiosa Praca do Comércio, pórtico portuario de la capital. En el inmenso monasterio de Mafra, lo clásico y lo rococó se mezclan.
En Dinamarca, el neoclasicismo estuvo representado por los arquitectos Hansel y Bidensvold. El primero siguió a Palladio en el templo de Nuestra Señora de Copenhague. El segundo muestra un estilo arcaizante, influido por formas egipcias en el Museo Thorvaldsen de la misma ciudad. Bertel Thorvaldsen, seguidor de Canova, fue uno de los más importantes escultores europeos de la época. En Rusia, la arquitectura neoclásica se divide como en Occidente en dos etapas. El estilo Ekaterinínsky o de Catalina II corresponde al clasicismo académico con obras como el Palacio de Mármol y el de la Gatchina, erigidos por el italiano Antonio Rinaldi en Moscú. Posteriormente se desarrolló el estilo Alexandrovsky o de Alejandro I, purista y arqueologista. De acuerdo con este criterio, el francés Tomás de Thomont levantó el edificio de la Bolsa de San Petersburgo, pesada construcción dórica de columnatas sin estriar y con una gran ventanal semicircular a la manera de Ledoux. El también francés Richard Montferrand construyó en estilo palladiano, con recuerdos de San Pablo de Londres y de Santa Genoveva de París, la Catedral de San Isaac. Arquitectos rusos de la época fueron Voroníkin y Zakharov. El primero de ellos erigió la Catedral de Kazán, 1801, en San Petersburgo, edificio centrado por un hemiciclo columnario, al igual que el templo napolitano de San Francisco de Padua. Zakharov, en el almirantazgo de San Petersburgo, llevó al límite la concepción simple, pesada, primitivista y geométrica. América setecentista, 1700-1830. La plástica americana del siglo XVIII refleja bien la dualidad fundamental entre los países colonizados por franceses, holandeses e ingleses y los colonizados por españoles y portugueses. América del Norte adoptó el carácter primitivista y austero del propio trabajo, la responsabilidad y la libertad. Iglesias, casas de reunión y residencias imitaban los modelos georgianos, ingleses en su versión más idealista, sin que prosperase el academicismo de alguna obra inicial, como la Iglesia de la Trinidad, 1776 en Newport, cuyos planos se atribuyen a Wren. Las principales modificaciones que se produjeron respecto a los prototipos ingleses estuvieron determinadas en gran parte por el uso dominante de la madera en la construcción, material que se aplicó a muros, techos y columnas y que permitió el empleo de fustes más delgados y de intercolumnios más anchos. En otro aspecto, la variedad de climas dio lugar asimismo a ciertas transformaciones en la estructura de los edificios, como por ejemplo el desarrollo de terrazas y galerías en las tierras del sur. Por otra parte, la ocupación de terrenos no poblados permitió la planificación de grandes calles, plazas y jardines, visibles todavía en Salem, Nantucket y Savannah. Una segunda etapa del clasicismo norteamericano se inició como consecuencia del viaje de Thomas Jefferson a Europa. En su visita a Nimes, el presidente de la Unión se entusiasmó por la arquitectura antigua y de vuelta a su país favoreció su aplicación en edificios como la Casa de Monticello y el Capitolio de Richmond, obras que las formas clásicas se combinan con el estilo de Palladio. Otras construcciones de la época, como la Universidad de Virginia, constituyen ingenuas copias de modelos romanos. El Capitolio de Washington, construido a finales del siglo XVIII, incendiado por los ingleses en 1814 y reedificado a mediados del siglo XIX, resume las vicisitudes que experimentó la arquitectura americana en esta época. Iniciado en 1792 por William Thornton, educado en Europa y amigo de Jefferson, su primitiva construcción con pórtico en hemiciclo y sala oval abovedada obedecía a un estilo muy vinculado al de Palladio. En este edificio se empleaba por primera vez el nuevo orden de columnas americano, en el que los acantos corintios se sustituyen por águilas, rayos, estrellas, junto al maíz y al tabaco. Tras el incendio de 1814, Charles Bulfinch, al reedificarlo, respetó lo esencial de su estructura, pero se alejó del primitivismo inicial y quiso monumentalizar la obra, cuya cúpula, realizada en 1851 con armazón de hierro, se eleva hasta casi los 100 metros de altura. El cuáquero Benjamin West de Pensilvania y John S. Copley de Boston, formados en Londres durante la época colonial, inician la historia de la pintura de los Estados Unidos. West, retratista ecléctico que revistió de majestad clásica sus retratados, no vaciló sin embargo en introducir temas anticlásicos en sus cuadros, como un campamento de indios. Copley
Consecuente con el carácter democrático de su país, se adelantó al romanticismo europeo al elegir como tema, en el cuadro titulado Waston y el tiburón, 1778, un asunto dramático de gacetilla de periódico. De hecho, fue un precedente de Géricault. El contraste con sus vecinos del norte, la América Latina se mantuvo fiel al barroquismo popular, que reflejaba una situación social basada en la explotación y el autoritarismo, con su tendencia a la ostentación de riqueza, a la complicación y a la abolición de los esquemas racionales en favor de una emotividad dominante. Testigos de esta situación son innumerables monumentos religiosos y civiles erigidos al sur del Río Grande. Lorenzo Rodríguez realizó en la capilla del Sagrario de la Catedral de México, 1768, una construcción unitaria de planta central en cruz griega y cubierta por 5 cúpulas. En su ornamentación, la tapicería de relieves apretujados tendió a crear una atmósfera equivalente a la de los sagrarios andaluces. Numerosas iglesias mexicanas con fachada de 1 o 2 torres y generalmente con cúpula adoptaron esta estética del tapiz de relieves, combinándola con los frontones mixtilíneos y los óculos estrellados. Citemos como ejemplo las iglesias de Taxco, Tepoztlán y San Francisco de Puebla, donde se utilizó también el revestimiento de azulejos polícromos. Esta policromía cerámica, que caracteriza los paramentos y las altas cúpulas de la capilla de El Pocito, en Guadalupe, triunfó en la arquitectura civil en casas como la de Los Azulejos, en Ciudad de México, o la de Alfeñique, en Puebla de Los Ángeles. El Palacio de Gobierno en Querétaro constituye uno de los más ricos edificios barrocos mexicanos. En la antigua Guatemala, el edificio del Cabildo y del Palacio Real, erigido por Juan Díez de Navarro, con 2 pórticos superpuestos, son construcciones barrocas por su juego de masas, pero desnudas de ornamentos. La vieja Catedral de Panamá conserva formas churriguerescas. En Caracas abundan las portadas barrocas de casas señoriales, como la de los condes de San Javier. También en Quito existen ricos palacios del mismo estilo, entre ellos la Casa de la Inquisición. Respecto al Perú, el activo comercio con Filipinas facilitó la entrada de elementos plásticos japoneses, que se fundieron con el barroquismo, el rococó y la tradición mudéjar. Se originó así un arte lujoso y personalísimo que se manifiesta en la arquitectura de ladrillo, madera y yeso de la región de Lima. De los viejos palacios limeños sobresalen el de los marqueses de Torre Tagle, con sus tribunas de madera tallada, y los de Huiz, Pilatos y Oquendo. En la región del Cusco se trabajó la piedra en un barroco más monumental. Este estilo se vio a veces enriquecido con relieves incaicos, como en el Palacio de los Marqueses de Villaverde, en La Paz. Ricamente barrocas fueron las construcciones emprendidas por los jesuitas en las regiones del Plata, en los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil. En el siglo XIX, la expansión de las ideas de la revolución burguesa y liberal favoreció el desarrollo de la arquitectura neoclásica. Así, por ejemplo, en 1822, Próspero Catelín levantó la actual fachada de la Catedral de Buenos Aires en forma de pórtico columnario con frontón. En la región brasileña de Minas Gerais se desarrolló una arquitectura rococó muy pintoresca, relacionada con la que, por la misma época, tenía su centro en el norte de Portugal. En su decoración, los pesados relieves dorados del barroco fueron sustituidos por sencillos tonos blancos. Respecto a su estructura, encontramos iglesias de nave única y otras de nave central, tales como la de la Gloria en Río de Janeiro y la de San Francisco en Ouro Preto. La imaginería americana alcanzó un apreciable desarrollo. En México, por ejemplo, el taller de José Antonio Villegas, Cora, incluso exportó esculturas a Europa. Su más famoso representante fue Zacarías Cora, quien revestía con tela sus imágenes. En Guatemala descolló Evaristo Zúñiga. Más al sur cabe citar el importante núcleo de Quito, donde entre otros se distinguieron Sor María de San José, Sor Magdalena, Gaspar Zumurina y el indio Caspicara. En el Perú, Baltasar Gavilán trabajó en el sentido dinámico y dominador del espacio. Respecto a la Argentina, el tallista más importante de esta época fue el indio José, formado en las misiones guaraníes. A esta época pertenece también el brasileño Antonio Francisco Lisboa, llamado Aleijadinho, que figura entre los más importantes escultores de la América Latina. De estilo moderado y expresionista, entre sus obras destacan los 12 profetas que se alzan en la explanada del Buen Jesús de Congonhas do Campo, en Minas Gerais.
La pintura alcanzó un nivel muy inferior al de la escultura. Entre sus cultivadores apenas merecen citarse al religioso mexicano Miguel Cabrera, los quiteños Samaniego y Rodríguez, paisajista el primero y figurista el segundo, y los limeños Cristóbal Lozano y Matías Maestro, especialista este último en el retrato. En cuanto al Brasil, lo más destacable está representado por las pinturas de techos con perspectivas escenográficas a la manera jesuítica. Su principal cultivador fue José Joaquín da Rocha, quien pintó el techo de la Concepción de Praia en 1778 en San Salvador, Bahía.